venezolanos, que nos asisten los derechos establecidos en la Constitución. Tras 16 días de protestas, el gremio de enfermeros, médicos y obreros de los hospitales de Caracas rechazan últimas cláusulas de pago otorgadas por el gobierno nacional. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que no existen fracturas dentro de la Fuerza Armada Nacional. Iglesia Católica barquisimetana consternada tras el asesinato del sacerdote Ira Luis García. Amigos televidentes, muy buenas noches, sean todos bienvenidos a la emisión estelar de El Noticiero. Les saluda gustosamente Kevin Alfonso Gil en nombre de todo el equipo. Saludamos también a nuestra intérprete de señas, Madeleine González. Recuerden que tienen a disposición nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero, para que interactúen con nosotros. Bien, de inmediato vamos a iniciar con las informaciones más destacadas del día. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que no existen fracturas dentro de la Fuerza Armada Nacional. No me canso de escuchar por esos medios y redes y portales digitales que hay un descontento en la Fuerza Armada, buscando división. Me parece hasta ridículo, hasta absurdo, y por eso siempre pido que no nos equivoquemos en identificar nuestro verdadero enemigo, que por cierto no está aquí en Venezuela. En el acto del cambio de mando de las regiones estratégicas de defensa integral se ratificaron 3 de ellos de Guyana, Marítimas, Insular y Capital, y recibieron 5 nuevas REDI, los jefes de Oriental, Central, Los Llanos y Los Andes. Y yo pido a los señores comandantes de regiones estratégicas de defensa integral, pido más coordinación, más comunicación con los señores comandantes de los componentes. Los comandantes de componente, claros en su responsabilidad de mantener el apresto operacional, de mantener la disciplina, de mantener la moral, de estar pendiente de los niveles de alimentación, de dotación, de entrenamiento y de desarrollo de la Fuerza Armada. El ministro para la Defensa informó que queda pendiente el acto de transmisión de mando de los jefes de los componentes de la aviación y de la Armada, por lo que esperan que llegue Nicolás Maduro de su gira internacional. Margarita Toledo, Televen. Presos políticos y comunes recluidos en el SEBIN del Helicoide continúan exigiendo que sean acatadas las boletas de excarcelación y cese el retardo procesal. Luego de un nuevo motín registrado este lunes, representantes de la Conferencia Episcopal Venezolana solicitaron ingresar al lugar para obtener información de los detenidos, pero no fueron atendidos. Junto a los familiares de los presos políticos y comunes que esperan el finiquito de las medidas otorgadas, así como la libertad plena y llevan más de 50 días incomunicados, los representantes de la Iglesia Católica Venezolana hicieron un llamado a quienes integran a la denominada Comisión de la Verdad y al fiscal general de la República, Tarek William Saad. Los presos que están allá, cómo se retardan los procesos porque no hay patrulla, porque no hay gasolina, porque no hay caucho. Están presos allí esperando no sé a quién para conseguir la libertad. Recuerden que la libertad es un derecho que Dios respeta. Mientras que los familiares de los presos políticos y comunes también intentaron ingresar a la visita en la sede del SEBIN del Helicoide este martes, pero el acceso les fue negado. Expresaron que además de no saber de sus familiares desde hace más de 50 días, tampoco han podido ingresar alimentos y medicinas, pues muchos de ellos padecen problemas severos de salud y no están recibiendo atención médica. Yo quiero que Venezuela y el mundo me ayuden a salvar a mi hijo. No lo he visto, no sé nada de él, no aparece en ninguna foto, no aparece en los videos que están a la luz pública. Que son periodistas, están viendo que nosotros somos solamente las mamás, los familiares, las esposas, las hermanas, que venimos solo con la cédula para ver si nos autorizan a ver a nuestros hijos. No estamos pidiendo más nada, queremos ver a nuestros hijos. Y aquí estamos, no dicen nada, aquí están, el joven no me dice nada, no han dicho nada. Y bueno, ustedes están viendo y están observando todo, y están escuchando todo. No nos dejan pasar, cerraron las rejas. Y bueno, están cerrando el acceso, vienen bajando los niños de la escuela y ustedes tienen trancado el portón. Los familiares de los presos políticos y comunes que se mantienen recluidos acá en la sede del SEBIN del Helicoide manifestaron que continuarán protestando hasta recibir una respuesta por parte de las autoridades. Cristal Chopite, Televen.
El gremio de enfermeros, médicos y obreros de los hospitales de Caracas rechazaron las últimas cláusulas de pago otorgadas por el gobierno nacional durante el 16º día consecutivo de protesta. Los trabajadores de la salud aseguraron mantenerse firme en lo que denominan un paro indefinido hasta tanto no tengan respuestas a sus exigencias. Destacaron que no cederán ante medidas que no cubren su clamor principal, un salario digno que les permita subsistir y la dotación a los hospitales para atender a los pacientes. Entienda que estas no son agendas político-partidistas, que hoy hay un grupo de venezolanos que nos asisten los derechos establecidos en la Constitución. Y luego el día de hoy van a hacer otro pago de unas cláusulas, que eso lo agarramos como un simple adelanto, porque nosotros lo que queremos es que el salario base represente lo que representa hoy en día la canasta básica. Mientras tanto, la representante de la coalición sindical de trabajadores abogó por los derechos del personal administrativo y obreros de los centros hospitalarios y agregó que actuarán en la misma línea de acción del Colegio de Enfermeros de Caracas por el bienestar colectivo. Nosotros seguiremos haciendo los trámites para resguardar al trabajador administrativo y al trabajador obrero, porque tenemos esta lucha y se sumó lo del compañero Alfonso Román. También exhortaron a los otros sectores de la sociedad que sufren las consecuencias de un salario bajo a unir sus voces por el bienestar general. La presidenta del Colegio de Enfermeros de Caracas, Ana Rosario Contreras, señaló que el ir a Miraflores a exigir la atención gubernamental va a ser la última medida que tome el gremio para ser escuchados. De no ser así, colocarán la renuncia masiva a sus puestos de trabajo. Jonathan Cárdenas, Televen. Bien, cambiamos de tema, revisamos otras informaciones y es que el 40% de los trenes del metro de Caracas prestan servicio con fallas en la ciudad capital. Así lo anunció el secretario del Sindicato de Trabajadores de la empresa estatal, Joan Castro, quien también exigió a las autoridades revisar las propuestas efectuadas por el gremio para resolver los problemas que aquejan a los usuarios. La flota a nivel del sistema de trenes tiene una merma ahorita entre un 30 y un 40%. En las tres líneas. A veces tú puedes salir con un número de tren, pero a mitad de recorrido tiene que salir por falla. En la actualidad, por ejemplo, a nivel de Metrobús, alrededor de 60-70% de las unidades confrontan problemas para su funcionamiento. Nos sentimos ahorita por las autoridades de la empresa totalmente desasistidos. El equipo del noticiero se acercó a la estación de Plaza Venezuela para verificar las situaciones que deben atravesar los usuarios del sistema al momento de viajar en él. Los transeúntes ingresan de manera libre sin depositar el ticket en los torniquetes, lo cual propicia la gran cantidad de personas en los andenes. La tarea de adquirir los boletos también se dificulta, puesto que las taquillas se mantienen cerradas y no vimos presencia de vendedores autorizados por el metro. Usuarios denunciaron que la mayoría de las escaleras mecánicas se mantienen inoperativas en diversas estaciones, así como el aire acondicionado en los vagones. A propósito de esto, el lunes 9 de julio se dio un incidente irregular en el metro de Caracas cuando un tren que se encontraba en la línea 2 presentó fallas y obligó a los pasajeros a romper los vidrios de un vagón para poder salir y así caminar por los rieles desde la estación La Paz hasta Artigas. Esto ante la falta de atención por parte de las autoridades. Caótico, no se puede ir al metro, nada. Entonces siempre hay retraso, la gente sale como loca, no hay luz, se para, está malo, no sirve, el metro no sirve. Yo opino que deberían de cobrar los pasajes, ¿verdad? Para que pueda solventar la situación de lo que está pasando con el metro. Porque si no paga nadie en el metro, ¿cómo van a subsistir? No hay aire acondicionado, está todo sucio, está mal el funcionamiento, pues hay mucho retraso. Habitantes de la Gran Caracas que usan habitualmente el servicio del metro de Caracas también han debido migrar al sistema de transporte superficial, el cual también presenta a propósito diversas dificultades. Oscar Pineda, Televen. Declarar la emergencia en el sector transporte público propuso la presidenta de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, Nora Bracho, ante la plenaria del Parlamento. La diputada aseguró que existe un déficit de autobuses de al menos 90%. La diputada alertó sobre las condiciones en las que se desenvuelven los ciudadanos ante la falta de transporte. Califica la crisis como una tragedia en la que se suman heridos y víctimas fatales ante la improvisación de unidades y el último ejemplo son 3 lesionados tras el vuelco de un camión en San Diego, estado Carabobo. Por ello se exigieron respuestas inmediatas al gobierno nacional. En el país existen 250.000 unidades de transporte, de los cuales solamente hay activos y en uso aproximadamente el 10%,
o sea, 25.000 unidades en toda Venezuela. Esto quiere decir, queridos amigos, que hay un déficit del 90% del transporte público. Esta es una tragedia colectiva la que vivimos los venezolanos. Hasta la fecha, según la investigación en la que hemos realizado en la Comisión de Administración y Servicios, han fallecido 39 personas en toda nuestra nación. 275 han sido heridas en unidades improvisadas de transporte público llamadas perreras. Bracho también denunció la crisis que enfrenta el servicio del Metro de Caracas ante la falta de mantenimiento. Por su parte, la Federación Nacional de Transporte aseguró que la situación del sector es grave y considera que las mesas de trabajo convocadas desde el Ejecutivo no resuelven el problema. Mesas de trabajo para distribuir los insumos que no existen y solamente con 3 insumos que serían cauchos, baterías y lubricantes, con eso podríamos, solamente con eso, porque las unidades están buenas, podríamos recuperar un 30 o un 40% del transporte público para los trabajadores. El costo para trasladarse también figura como parte de la crisis y además dio pie al debate sobre la destrucción del salario del venezolano. Porque las cifras de la destrucción del poder adquisitivo rondan el 94%. Hemos hecho una propuesta, no de que se le pague al venezolano en dólares, sino que se utilice el dólar como una medida de valor, porque todos los costos en Venezuela están dolarizados. Y que el dólar signifique una medida para poder conservar y poder paliar la gravísima crisis económica sin que se deprecie cada vez más el poder adquisitivo. Durante la sesión de este martes fue juramentada e incorporada a la plenaria la diputada del PSUV Lucila Pacheco. Previamente, el diputado Luis Stefanelli denunció la falta de agua por al menos 2 meses en la península de Paraguaná y Punto Fijo. Propuso se active un plan de contingencia en la planta desalinizadora. Mardoley Prin, Televen. Bien, y nos trasladamos al interior del país, específicamente al estado de Nueva Esparta, donde el gobernador de la entidad, Alfredo Díaz, lamentó el retorno de los racionamientos eléctricos en plenas vacaciones escolares, lo que a su juicio afecta a la región como destino turístico. Por más de 6 horas, varias zonas de la isla de Margarita permanecieron sin el servicio eléctrico, generando malestar tanto a residentes como en el área comercial y turística. ¿Por qué no hizo ese mantenimiento antes de vacaciones? Lo va a hacer ahora, en el momento de que comienzan las vacaciones escolares. Y eso nos indica, como lo dije, un gobierno que no tiene visión de futuro, que no tiene una planificación de país, y por eso creemos nosotros de que es necesario que el gobierno entienda, y sobre todo en este estado de Nueva Esparta, que somos un estado turístico. Estas declaraciones se las ofreció el mandatario regional durante su gira administrativa, en la que hizo entrega de insumos al Cuerpo de Bomberos, así como a Protección Civil. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. Entre tanto, al estado Zulia se le somete a cortes eléctricos que superan las 9 horas. Hay zonas donde los apagones inician a la medianoche. Carmen vende hielo derretido por los apagones más recientes. Lo hace para tener algo de efectivo. Los cortes eléctricos empiezan un día y terminan al siguiente. A las 9:30 de la noche y vino como a las 3 de la madrugada. Y ahora otra vez se lo fue a las 8 de la mañana y todavía no ha llegado. La vida de los pacientes está en peligro, ya que ¿cómo se puede hacer un diagnóstico con equipos electrónicos sin energía? Entonces no es posible que yo le mande a hacer a un paciente una hematología completa o una hematología simple, hemoglobina y hematocrito, y lo vayan a realizar con un aparato dañado. En las escuelas se evidenció el ausentismo. En al menos 15 de ellas no hubo clases. Con los apagones falla todo. El sector comercial se paraliza. Algunos se las ingenian. Nos afecta bastante porque si no vendemos, ¿cómo comemos? ¿Cómo compramos mercancía? Las autoridades oficializaron el racionamiento de 6 horas, casi una jornada laboral completa. A medida que son más frecuentes los cortes de energía, también lo son las fallas en las telecomunicaciones. Hay zonas que quedan totalmente incomunicadas. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen.
Y precisamente trabajadores de Corpoelec trancaron este martes la salida a la Cota 1000 desde la avenida Sanz del Marqués para exigir sueldos dignos y condiciones laborales. Con pancartas desde tempranas horas de este martes, los trabajadores de Corpoelec tomaron parte del acceso hasta la Cota 1000 desde la avenida Sanz del Marqués para denunciar que solo devengan 1 millón de bolívares mensuales y no tienen cómo cumplir con sus labores ni costear sus gastos. Un HCM que cubra toda la necesidad del trabajador, que no vaya a una clínica y no le cierren las puertas como lo están haciendo actualmente. Estamos pidiendo un salario justo, un contrato justo. Tenemos los hijos que van a la escuela, ya viene el tiempo de inscribir su niño en el colegio y no le alcanza su dinero, no le alcanza para pagar los útiles escolares, ya que una libreta de empastada cuesta 2.500.000. Un par de zapatos cuesta por lo mínimo 25 millones de bolívares. Destacaron que seguirán manifestando de manera pacífica hasta que el contrato colectivo les sea renovado y puedan tener condiciones laborales justas. Cristel Chopite, Televen. Seguimos. Sin cemento podría quedar en los próximos días la industria de la construcción tras la paralización de la planta de Pertigalete en el estado Anzoátegui. Los trabajadores señalan tener bajos salarios y falta de seguridad personal para seguir laborando. Atiende la grave problemática existente en la industria del cemento. Ya estamos cansados, le hacemos un llamado al ministro del Trabajo a que se aboque a esta grave situación. No podemos seguir trabajando en condiciones de inseguridad. No podemos seguir sin un seguro de HCM. No podemos seguir sin dotación de uniforme ni equipo de protección personal. Los trabajadores señalan que la paralización de la planta por bajos salarios y falta de seguridad laboral podría dejar desabastecida de cemento y concreto la industria de la construcción en el país, no solo a las obras de empresas privadas, sino también a los planes de viviendas sociales, pues la misma abastece la demanda del centro y el oriente de Venezuela en este rubro. Piden solución a su conflicto laboral, pues las condiciones no estarían dadas para reactivar las operaciones en la planta. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, afirmó que se encuentran trabajando para restablecer el servicio de agua en todo el país. Hemos sostenido una agenda de trabajo, un gobierno para la solución de los problemas de Venezuela, un gobierno para atender los problemas del pueblo venezolano. Se presentó el Plan Agua, recursos que fueron aprobados por el presidente Nicolás Maduro para la recuperación del sistema TUI 1, TUI 2 y TUI 3, que surte de este importante líquido vital a la región capital, al estado Vargas y parte del estado Miranda. Igualmente se expuso el plan de recuperación del sistema de agua del estado Anzoátegui y de la región central para abastecer al estado Aragua y al estado Carabobo. Es un plan de acción para los próximos 6 meses donde el presidente ha aprobado recursos para el mantenimiento de este importante servicio público. Asimismo, la vicepresidenta informó que se está prestando atención a la recuperación del servicio de transporte público como el Metro de Caracas y el Metrocable en la ciudad de Caracas, así como en el resto del país. A su vez mencionó que se encuentran realizando un balance de lo que ha sido el plan desplegado desde hace 4 semanas en los mercados mayoristas, lo que a su juicio ha impactado en la baja de los precios de los productos. Avanzamos con más información. El Consejo Nacional Electoral abrió la inscripción de nuevas organizaciones con fines políticos nacionales, proceso que comprenderá 8 fases, cuyo desarrollo se extenderá hasta el próximo mes de septiembre. De acuerdo con un aviso publicado por el organismo comicial, este martes se notificó a los promotores de 30 nuevas organizaciones la aprobación de la denominación provisional que tendrán estos partidos. Por tanto, entre el 11 y el 26 de julio se deben consignar ante el Poder Electoral la planilla de solicitud de inscripción de cada organización y la nómina de sus militantes, que debe contener las manifestaciones de voluntad equivalentes al 0,5% del total de electores de al menos 12 estados del país. Y la rectora de la Universidad de Carabobo, Jessie Divo de Romero, denunció ser víctima de acoso, hostigamiento y de persecución política por parte del gobernador de la entidad, Rafael Lacaba, quien la vinculó en un plan subversivo para derrocar al presidente de la República. Producto quién sabe de qué, el gobernador del estado Carabobo me acusa de que conjuntamente con un grupo de militares y civiles estoy conspirando y promoviendo un golpe de estado para tumbar el gobierno, motivo por el cual
se ha dedicado a humillarme y mancillar públicamente mi nombre, honor y dignidad como mujer y como rectora. La máxima representante de la Casa de Estudios aseguró que el sábado 8 de julio una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, irrumpió en su hogar y la obligó a trasladarse hasta la sede de ese organismo en el estado Carabobo. Divo de Romero detalló que en los próximos días solicitará una audiencia con el director nacional del SEBIN para dejar en claro su posición sobre los ataques de los que está siendo víctima. Y la diputada de la Asamblea Nacional por el estado del Tamacuro, Lalisa González, rechazó las acusaciones por parte de la gobernadora de dicha entidad en la que vincula a la parlamentaria que el incendio del hospital Luis Racetti de Tucupita ocurrido el pasado 30 de julio. La gobernadora me acusa de tener algo que ver porque según ella tiene información y pruebas de que yo estuve una hora antes de que se suscitara el incendio, cosa que es totalmente falso. Yo me apersoné a la mañana siguiente, aproximadamente a las 8:30 de la mañana, y es cuando me entero de los detalles de la situación. Lamentablemente un joven camillero que estaba hospitalizado con un cuadro asmático fue trasladado al CDI de Paloma y no recibió atención, no le colocaron ni siquiera oxígeno. Para mala suerte de la señora gobernadora, pues yo reporté el fallecimiento de este joven y ellos ya habían dado unas declaraciones, el secretario de gobierno, donde decía que no había habido muertes y que lamentar, no había habido pérdidas de vida. González informó que debido al incendio se perdieron varios equipos médicos y gran cantidad de medicamentos, por lo que exhortó a las autoridades a que se inicie una investigación para determinar a los culpables del suceso. Y la Iglesia Católica Barquisimetana lamentó la pérdida del sacerdote Ira Luis García, quien fue asesinado este lunes en horas de la tarde en el oeste del estado Lara. Los hechos ocurrieron aquí, en la casa parroquial de la iglesia Nuestra Señora de Fátima, situada en el sector Santa Isabel, al oeste de Barquisimeto. Vecinos de la zona relataron que el cura fue asesinado por unos delincuentes, quienes lo esperaron en la parte de afuera para robarle el vehículo en el que se desplazaba. En medio del hecho, uno de los delincuentes le disparó al padre Iraí Luis García tras intentar huir del robo. Respecto a las versiones que se han manejado, no podemos decir mayor cosa porque esto queda, digamos, al estudio de quienes corresponde, ¿no? También estoy un poco o bastante consternado por este suceso que enluta pues a nuestra iglesia, a nuestra arquidiócesis, y lo que nos hace pensar es la crisis de valores que tiene nuestra sociedad. Quienes trabajaron con el cura en vida lo recordarán siempre como un ser que ayudaba al más desposeído e incluso un ser humano el cual recalcaba el rescate de los valores en la sociedad actual. Él no calcó mucho en dar más que recibir. Él no quería ver a un niño en la calle, nada, sufriendo ni nada. Le venían a pedir y él lo daba. Este sería el primer cura asesinado en lo que va del año 2018 en Barquisimeto. Los miembros de la Iglesia Católica exigen justicia. Es de resaltar que un sujeto apodado El Mudito, perteneciente a la banda del Darwin, fue abatido por una comisión del CICPC el lunes en la tarde. Desde el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa acá en la emisión estelar de El Noticiero. Al regreso tenemos más información, no se aparten. Se solicita con carácter de urgencia vancomicina en ampollas de 500 miligramos. Las personas que puedan colaborar, a favor comunicarse al 0414-047-0054 o al 0416-622-0824. Gracias por su colaboración. Continuamos. La Asamblea Nacional Constituyente aprobó otorgarle un permiso al presidente Nicolás Maduro para que abandone el país durante más de 5 días desde el pasado 8 de julio, con motivo de su gira por diversos países. En la sesión de este martes, el secretario de la ANC, Fidel Vázquez, dio lectura al orden del día, cuyo primer punto constaba de un documento enviado por el presidente Nicolás Maduro para solicitarle a la plenaria que le fuese aprobado el permiso de salida del país. Debido a que me ausentaré del país por más de 5 días, solicito muy respetuosamente a la Asamblea Nacional Constituyente realizar los trámites correspondientes de conformidad con lo establecido en los artículos 2, 3, 5 y 187, numeral 17 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Las y los constituyentes
que estén de acuerdo con autorizar la estadía del ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, quien está haciendo un excelente trabajo en beneficio de la patria, que lo hagan con la señal de costumbre. Aprobado. El segundo punto del día se basó en la aprobación de un acuerdo de los constituyentes en respaldo al expresidente de Brasil, Lula da Silva, quien se encuentra tras las rejas por su presunta participación en casos de corrupción y cuyo estatus generó un encontronazo judicial en nuestro país vecino durante este fin de semana, luego de que un juez sin competencia en el caso declarara su liberación y posteriormente fuese revocada por los jueces de la causa. Durante la sesión de este martes se decidió nombrar como nuevo presidente de la Comisión de Economía al exdirector de Conatel, Andrés Eloy Méndez, y se instó al resto de los constituyentes a realizar la declaración jurada ante la Contraloría General de la República antes del 31 de julio. Desde el Palacio Federal Legislativo, Francisco Marín, Televen. Y justamente el presidente de la República, Nicolás Maduro, se reunió este martes con los empresarios de la República de Turquía en la ciudad de Estambul, capital de la nación euroasiática, con el propósito de fortalecer el crecimiento y la cooperación binacional. Ha sido una oportunidad muy importante para seguir profundizando los lazos políticos, diplomáticos y sobre todo los lazos humanos, para seguir profundizando las relaciones de confianza, de cercanía, de hermandad. Hemos traído para ustedes un documento completo de todas las oportunidades de inversión y de trabajo conjunto. El jefe del Estado venezolano le comunicó a los empresarios turcos que la Asamblea Nacional Constituyente aprobó una ley vigente en todo el territorio nacional denominada Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva, que tiene como finalidad promover y proteger la inversión internacional. Cambiamos de tema. Este martes fue oficializada la designación de la nueva Junta Directiva del Banco Central de Venezuela mediante decreto de la Presidencia de la República número 3518, publicado en la Gaceta Oficial número 41434 de fecha viernes 6 de julio de 2018. Los nuevos directores del BCB son Iliana Josefa Rusa Terán, Yosmer Daniela Arellán Zurita, Santiago Armando Lazo Ortega, William Antonio Contreras y Simón Alejandro Serpa Delgado, este último en representación del Ejecutivo Nacional. Asimismo, se publicó en dicha gaceta el nombramiento de Calixto José Ortega Sánchez como el presidente del ente emisor. Y la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley de reforma de la ley orgánica que reserva el estado de bienes y servicios conexos a las actividades primarias de hidrocarburos. El objetivo de la reforma es generar las condiciones legales para recuperar la capacidad productiva de la industria petrolera. En la normativa de 2009 se modificaron 2 artículos, se incorporó uno y se reformó la disposición transitoria. Esta última incluye una indemnización en caso de expropiaciones. Se trata de la primera ley aprobada en 7 meses. Estamos aprobando una reforma porque en la ley original está, en el último artículo de la disposición transitoria, el pago a las empresas, que por cierto solamente le han cancelado a 11 empresas, de las 139. Hoy estamos haciendo justicia, presentando esta ley para que también la empresa privada pueda volver a funcionar en la empresa petrolera, para dinamizar de nuevo la industria, para que se le cumpla, como dice la Constitución en su artículo 115. Durante la jornada se presentó como punto de información el motín que se vive en la sede del SEBIN en el Helicoide. El diputado Renzo Prieto expuso las denuncias e insistió en la violación de derechos humanos. Y los invito a todos a difundir el mensaje que ellos están enviando, que aclaman justicia, aclaman que por favor la tortura cese, no se les olvide, ya que no son solo los presos políticos, sino todos los presos que se encuentran en el Helicoide, aproximadamente 150. Durante la sesión se aprobó una prórroga por 90 días de la presentación de la reforma de la ley de partidos políticos. Mardoley Prim, Televen. Bien, revisamos otras informaciones. 2 meses sin agua, inseguridad, falla en la recolección de la basura y mal estado en la vialidad son algunas de las problemáticas que existen en la urbanización Prado de María, en la parroquia Santa Rosalía del municipio Libertador. Los habitantes de la zona consideran que es un sector olvidado por el gobierno.
En la urbanización Prado de María el agua llega de forma intermitente, mayormente en las madrugadas y por pocos minutos, una situación similar a varias parroquias de Caracas. Arreglamos de lo que tenemos suerte con tanque, tenemos con tanque y recolectamos en la madrugada que es cuando llega. Pero el resto del barrio a veces están pasando con pipote, que por ahí sale más agua, piden agua a la gente. Así como ya le llamo popularmente el bachaqueo del agua también. Horrible, mi amor, yo tengo desde diciembre no me llega agua por la tubería mía. ¿Y cómo están haciendo? Bueno, cargando agua de las cisternas si le da la gana de venir. Agarramos, si no el hijo mío se levanta de madrugada a buscar agua por todos lados. Eso es lo que estamos haciendo. Varios metros deben caminar quienes hacen vida en la urbanización para conseguir agua, en una toma donde supuestamente sale pura. Si corren con suerte no consiguen cola, de lo contrario deberán esperar para llenar y retornar a casa. Fallas en la recolección de los desechos sólidos es otra de las denuncias realizadas por los habitantes de Prado de María en el municipio Libertador. Ellos aseguran que los responsables de recoger la basura tardan hasta 15 días. Así está la mayoría de las esquinas, repletas de basura, moscas y malos olores. Se han convertido en el lugar preferido para que las personas en situación de calle busquen qué comer. Anteriormente habían unas cuadrillas que la alcaldía había suministrado al sector, la parte del bulevar, la parte principal de aquí del Prado de María, y se veían frecuentemente pues la recolección de basura. Era un lote bastante grande de gente, pero ya veo que tiene meses de que esos lotes desaparecieron y los camiones como tal no pasan y la gente opta a quemarla. Yo la vengo a botar a la avenida. ¿Por qué? Porque no tengo quien la recoja, hijo. Si no viene el camión, no comen los gusanos y las moscas. Mira, a mi hija se le invaden las mesas donde come el comedor, y pura mosca. Y a una vecina, la cama, se le llena de mosca. Horrible. Denuncian además que las calles están tomadas por la delincuencia. Arrebatones y robos a mano armada están a la orden del día. Aquí suceden los robos de media hora y cuando ya sucedió el robo es que pasa la policía y dicen, ¿dónde está? No, vamos a una misión, nosotros no nos podemos atender porque vamos en otra misión, pues, y sigue. Están robando muchos celulares, roban a la gente, le quitan las bolsas de comida, sí, todo. ¿Entiendes? Todo eso, y entonces ya uno le da hasta temor uno anda en la calle. Los carros por la urbanización Prado de María van haciendo malabares para no caer en los huecos. Los que viven en la zona denunciaron también que después de las 6 de la tarde las calles son oscuras porque tampoco hay iluminación. Harley Monseguilemán, Televen. En materia de sucesos, un hombre de 33 años, identificado como Gabriel Mendoza, fue asesinado de 4 disparos. El cuerpo fue localizado en las canteras, urbanización El Encantado del municipio de Latillo. Según información extraoficial, la víctima fue llevada por antisociales el pasado domingo en la mañana de la zona de La Lagunita. El lunes, muy temprano, el cuerpo fue localizado atado de pies y con 4 disparos en un galpón a las afueras de un depósito en el sector El Encantado. Las autoridades investigan el hecho y no descartan la hipótesis del secuestro e incluso de la venganza, pues trascendió que no se pidió rescate. Margarita Toledo, Televen. Un delincuente resultó abatido, 3 detenidos y 1 evadido tras enfrentarse al 6CPC en Orinoquia Mall en Puerto Ordaz. Versiones policiales señalan que pertenecían a una peligrosa banda delictiva que operaba en el estado del Tamacuro. El antisocial caído era conocido como el Freddy, considerado uno de los más buscados en el Delta por su clasificación de alta peligrosidad y participación en graves delitos. El momento de la captura generó confusión en los visitantes del centro comercial, quienes pensaron que se trataba de un asalto a mano armada dentro de una entidad bancaria. Otros, un secuestro frustrado por las autoridades, y otros, un simple enfrentamiento entre sujetos armados. La versión oficial explica que venían realizando labores de inteligencia para capturarlos y finalmente lo lograron en Orinoquia Mall. Un fotógrafo de un medio local presuntamente habría sido detenido por el 6CPC. Se espera la aclaratoria de esta información por parte de las autoridades. Desde el estado Bolívar, Luciana Peñafont, Televen. Sancionado supermercado en el estado Guárico por irregularidades en sus precios. En breve los detalles, no se aparten que ya venimos con más. Se solicitan con carácter de urgencia los siguientes medicamentos: bromazepam de 3 o 6 miligramos, clonazepam de 0,5 o 2 miligramos, sertralina de 50 o 100 miligramos, lamotrigina de 50 o 100 miligramos, ácido valproico de 500 miligramos, carbamazepina de 400 miligramos, risperidona de 3 miligramos,
Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al siguiente número telefónico 0416-713-6508. Gracias por su colaboración. Autoridades del estado Guárico sancionaron y cerraron por 3 días un supermercado perteneciente a una cadena nacional tras presentar irregularidades en los precios de distintos rubros. La alcaldesa del municipio, Juan Germán Rocio Nieves, Mayerlin Colmenares, aseguró que a través de una inspección determinaron sobreprecio y remarcaje en más de 30 productos. Aseguró que en el municipio han sido inspeccionados 4 supermercados, de los cuales 2 han sido sancionados mediante el decreto municipal 019, que establece sanciones desde 50 hasta 500 unidades tributarias. Un cierre temporal de 3 días donde nos permite supervisar totalmente todos los rubros, todo lo que es las ventas que tiene cada uno de los mercados y supermercados o cualquier comercio y ajustarlo a precio justo. Por su parte, el secretario general de Gobierno de la región, general José Dionisio Goncalves, indicó que más de 1.265 comercios han sido inspeccionados en toda la entidad a través de los cuadrantes de inspección. Estos 1.265 comercios se han incautado casi 100 toneladas de alimentos, más de 30 toneladas que han sido objeto de una sanción administrativa, que es la venta supervisada por los organismos de seguridad y por el cuadrante al público. Ahí además se han incautado más de 68 toneladas entre arroz y azúcar de alimentos que venían siendo transportados en el estado Guárico de manera ilegal, irregular, y también se han puesto a la orden del Ministerio Público. Finalmente, las autoridades indicaron que hasta la fecha en toda la entidad han sido detenidas 5 personas por los delitos de especulación y acaparamiento. Desde el estado Guárico, Jorge González, Televen. El presidente del Frente Müller Roja, Juan Simosa Serpa, propuso que la fijación de precios a los productos de la cesta básica alimentaria debe realizarse en la producción primaria. El Frente Müller Rojas propone o exhorta al Ejecutivo Nacional a que la fijación de precios debe comenzar con los productores primarios. No podemos ir a una fijación de precios con los empresarios sin tomar en cuenta a quienes producen los alimentos y a quienes se les encarecen los insumos y las semillas para poder producir tanto el arroz como los granos, el maíz. Debemos nosotros ir al campo. Precios debe ser una práctica permanente en todas las cadenas de producción y distribución alimentaria. Agregó que en los mercados municipales debe existir la presencia de las instituciones responsables de regular el costo de los alimentos, como la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, que se encarguen de impedir la especulación en esos lugares. Rescatados con éxito los 12 niños atrapados en una cueva en Tailandia. En breve, el panorama internacional. Iniciamos el recorrido internacional en Tailandia, donde fueron rescatados con vida los 12 niños y el entrenador que quedaron atrapados en una cueva al norte de ese país el pasado 23 de junio. Equipos de rescate con buzos de varias naciones tales como Australia, Suecia y Taiwán colocaron sus esfuerzos para dar socorro a los pequeños que por falta de direcciones se perdieron en una zona rocosa. Los niños que permanecieron durante 2 semanas encerrados se les facilitaba la alimentación en pequeñas porciones debido a las pequeñas grutas que no dejaban acceder productos de gran tamaño. Autoridades indicaron que los jóvenes y su entrenador permanecerán al menos 1 semana en el hospital para someterse a un chequeo médico completo. En Suiza, el gobierno de ese país sancionó a 11 funcionarios venezolanos por presuntas violaciones de derechos humanos. De acuerdo a un comunicado de la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos, el programa de sanciones en Suiza sigue la línea de la Unión Europea. En el escrito se destaca la falta de responsabilidad y la mala atención hacia las personas que habitan en el país. Asimismo, se señala de mala organización al gobierno venezolano por no solucionar los diversos problemas que existen en Venezuela.
Todos los sancionados están privados de financiamientos más la prohibición de la residencia y circulación en el país suizo. Vale señalar que los 11 funcionarios que aparecen en esta nueva lista ya fueron sancionados el pasado 25 de junio por la Unión Europea. El Tribunal Superior de Justicia de Brasil negó el pedido de libertad para Luiz Inácio Lula da Silva y cuestionó al juez que ordenó la excarcelación del expresidente. Asimismo, señalaron en un comunicado que en los últimos 2 días ha recibido 145 habeas corpus presentados por personas que no forman parte de la defensa técnica de Lula. En Sudáfrica, una avioneta se estrelló este martes dejando una persona muerta y al menos 19 heridas. El hecho ocurrió en las afueras de Pretoria, cerca del aeropuerto de Wonderboom. Los servicios de emergencia compartieron a través de Twitter imágenes de las víctimas que están siendo trasladadas a los hospitales más cercanos. Según las autoridades locales, hasta los momentos se desconocen las causas del accidente. Francia disputará su tercera final en su historia luego de superar este martes a Bélgica por la mínima diferencia. Al minuto 51 del encuentro, un córner efectuado por Antoine Griezmann sirvió para que Samuel Umtiti anotara el único tanto del partido. Tras el gol del zaguero del Barcelona, Bélgica se fue con todo a buscar el empate que nunca llegó. Gracias a la sólida defensa de Francia y a las intervenciones del guardameta Hugo Lloris. Amigos, momento de nuestra última pausa acá en la emisión estelar de El Noticiero, pero antes veamos qué nos trae Melanie Mille en lo actual. Feliz noche Venezuela, hoy en lo actual les hablaremos del cantante Sixto Rain, quien volvió a las redes sociales, no se lo pierdan. Bueno, y antes de despedir la presente emisión, queremos desearle el mayor de los éxitos a nuestro compañero de labores, Alexis Pérez, quien hasta el día de hoy ejerció funciones como coordinador de información de esta planta televisiva. Desde acá le enviamos el mayor de los éxitos en todas sus metas, todos sus propósitos, que es excelente persona. De esta manera, amigos, llegamos al final de la presente emisión. Nos esperamos mañana a las 10 de la noche en punto. Tengan todos muy buenas noches.